El clima electoral en Nicaragua comienza a reflejar tensiones. El actual presidente Daniel Ortega lidera la intención de voto con más del 50% de aprobación, según la más reciente encuesta publicada en el país centroamericano. Entre tanto, movimientos juveniles y partidos opositores a Ortega denunciaron a la autoridad electoral por demorar la entrega de documentos de identidad. Las protestas, que duraron 11 días, ya fueron levantadas por un acuerdo entre los manifestantes y la entidad que expide las cédulas de ciudadanía. A 80 días de los comicios presidenciales aumenta la tensión preelectoral en el país centroamericano. La más reciente encuesta de intención de voto deja al actual mandatario Daniel Ortega como firme candidato a la reelección por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Según los datos de la consultora Siglo Nuevo, Ortega tiene el 57,1% de aceptación contra un 15,8% del excomandante contra Fabio Gadea y el 15,8% del expresidente Arnoldo Alemán. A los comicios del próximo 6 de noviembre están convocados más de 3 millones de nicaragüenses mayores de 16 años para elegir presidente, vicepresidente y 90 diputados de la Asamblea Nacional. Pero más allá de los resultados de las encuestas, movimientos juveniles y de oposición al presidente Daniel Ortega adelantaron protestas durante 11 días por las presuntas irregularidades en el proceso de cedulación. Según los denunciantes, el Consejo Supremo Electoral ha provocado demoras en el proceso de entrega de cédulas de identificación, documento necesario para acudir a las urnas, lo que favorecería la reelección de Ortega. Los partidos de oposición señalan que más del 12% de la población apta para votar no tiene el documento de identidad. Las manifestaciones ocurrieron en las poblaciones de Matagalpa, León, Nueva Segovia, Huigalpa y Río San Juan. Daniel Ortega tendrá que enfrentar al excomandante contra Fabio Gadea y al expresidente Arnoldo Alemán si quiere mantenerse en el poder en Nicaragua. Gadea es considerado por analistas como el más fuerte contendor del actual mandatario. Es reconocido en su país por su trabajo como productor de radio, desde donde saltó a la política como opositor a la dictadura de la familia Somoza. En los años 80, Gadea también se opuso al gobierno revolucionario liderado por Daniel Ortega y tuvo que ir al exilio en Costa Rica y los Estados Unidos. El otro candidato en contienda es Arnoldo Alemán. El expresidente fue acusado de lavado de activos y corrupción y fue condenado a 20 años de prisión. Pero en 2009, la justicia nicaragüense archivó el proceso en su contra por no encontrar fundamentos para los cargos. Alemán fue considerado por Transparencia Internacional como uno de los 10 políticos más corruptos del mundo. En Managua, Silvia González, corresponsal del Nuevo Diario de Nicaragua en Jinotega, quiero preguntarle cómo es la cobertura que están realizando los medios de prensa previo a las elecciones. ¿Cómo se cubre a un presidente que al mismo tiempo es candidato, luego de que Daniel Ortega dijera que quiere reelegirse? ¿Y cómo se cubre a los demás candidatos? Desafortunadamente nuestro trabajo se mira obstaculizado porque los periodistas independientes y los medios de comunicación independientes no tienen la facilidad que tienen los periodistas oficialistas en darle cobertura. Hay muchas limitaciones, nos ponen muchas trabas, como decimos aquí en la jerga popular, muchas dificultades para poder hacer nuestra labor periodística. ¿Qué tipo de dificultades, por ejemplo, cuando ustedes quieren acceder a cubrir a alguno de los candidatos o al candidato presidencial, en este caso que fuera Daniel Ortega? Principalmente nos niegan la información, el acceso a determinados lugares. En mi caso, en el departamento de Jinotega, Daniel Ortega no ha llegado a hacer campaña, ha mandado al candidato a la vicepresidencia a hacer campaña. No conozco cuáles son los motivos de que Daniel Ortega no quiere llegar a hacer campaña, sino que está mandando al excomandante, al exgeneral Omar Jales Leven, quien es el candidato a vicepresidente que lo acompaña en su fórmula. Usted es periodista, usted hace parte de la prensa de Nicaragua y quiero preguntarle, haciendo un diagnóstico de lo que ocurre con los medios de comunicación en su país, ¿la prensa nicaragüense es objetiva? ¿Los ciudadanos nicaragüenses reciben una información imparcial, neutral, para elegir a su próximo presidente y a los diputados? Considero que sí, principalmente los medios escritos aquí en Nicaragua son bastante objetivos.
Algunos medios de comunicación televisivos, pocos podría decir, porque desafortunadamente ahora la mayoría de los medios de comunicación están en manos de la familia Ortega Murillo. Quiero preguntarle a María Celina Burgarín, usted que es observadora internacional en su país, ¿cómo haría este diagnóstico de la prensa? ¿La prensa es objetiva o también se encuentra parcializada como muchos de los ciudadanos? Bueno, yo creo que es bien difícil que en algún momento no se mezclen, ¿verdad?, simpatías. La apreciación que tengo es que, y eso lo ves por la cobertura, es como a determinados candidatos se puede dar más cobertura que a otro, y eso puede responder a una línea, digamos, del periódico, ¿verdad? Sí es notorio que hay más espacio, más divulgación, más seguimiento a algún candidato que al resto. Entonces, eso en alguna manera efectivamente cuestiona la absoluta independencia, tal vez todo es relativo. Sí, señora Burgarín, ¿y los otros candidatos que no son el presidente Daniel Ortega tienen las mismas garantías? De cobertura, sí. Pues en este caso también lo que yo aprecio también es que dentro de la oposición hay quienes puntean más en los medios, quienes están siendo más cubiertos que otros también. Eso se puede apreciar. En el informe estábamos viendo cómo miles de personas estaban protestando porque no tienen su cédula en la mano. ¿Cómo se puede interpretar esta situación? Bueno, yo en efecto, y te voy a dar una información rápida, estuve en el Triángulo Minero en Ciuna la semana pasada y cubriendo toda la situación que pasaba ahí. El problema de la cédula en Nicaragua es sumamente grave. Y obviamente es la llave para poder participar en estas elecciones, no solo con las cédulas de personas que por primera vez la tramitan, sino por también cédulas que se tienen que reponer y que la ciudadanía no ha podido accesar. En ese municipio del Triángulo Minero, propiamente Ciuna, la ley establece que se debe digamos, abrir los consejos electorales municipales por 90 días antes de la elección. Y se tiene que hacer el trámite de cédula, digamos, desde el periodo más o menos de junio hasta el 8 de agosto. ¿Qué sucedió en el Triángulo Minero en Ciuna? El único día que se ceduló fue el día 8 de agosto, es decir, el último día para cedular fue el único día que se ceduló. Se estima que habían 5.000 pobladores en las afueras del Consejo por todas las calles de Ciuna exigiendo cedulación. Eso llevó al tranque por más de 8 días exigiendo, y lo que sabemos es que, lo que he sabido aquí, estando acá, es que eso se ha resuelto. Pero Ciuna es la punta de un iceberg. Realmente esta situación la vemos en muchos municipios en donde el Frente Sandinista no se alza con más del 20%. Nosotros hemos desarrollado mapas de riesgo electoral en donde justamente hemos podido detectar los municipios que históricamente el Frente no tiene más del 20%, en donde también se han nulificado votos, en donde se han impugnado. Y ahí es donde coincide precisamente todos estos problemas de falta de cedulación partidaria. Todo ese tiempo, sin embargo, en Ciuna hubo cedulación en la Casa Sandinista, ininterrumpidamente. Es decir, en los municipios y en las regiones donde el presidente Ortega no tiene favoritismo es justamente donde no se están entregando las cédulas. Exactamente, pero sí hay una cedulación en las casas sandinistas, en las casas de propaganda del gobierno del presidente Ortega.